Vamos a orar esta mañana. Señor Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque pudimos reunirnos a pesar de que estamos a la distancia. Señor Dios, podemos adorarte, Señor, con nuestro corazón, Señor, a veces de diferentes maneras, Señor, pero tú conoces, Señor Dios, nuestro corazón, nuestro deseo de adorarte, Señor. Te pedimos que en este día, Señor, tú seas el centro de esta reunión, Señor, que tu palabra sea expuesta con libertad, Señor, y con verdad, con honestidad, Padre. Te pido, Señor Dios, que me guíes, Señor Dios, a hablar solamente tu palabra. Y te pido, Señor, que toques nuestros corazones para que así como nos hablaste en este tiempo de adoración, también sigas hablándonos, Señor, en este tiempo a través de tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy va a ser breve. Vamos a hablar acerca de una carta que es la carta de Filemón. Es una epístola. Es una de las epístolas paulinas. Es una epístola súper chiquita. De hecho, vamos a leerla toda. Pero es una epístola, no se preocupen, tiene solamente 24 versículos y nos vamos a ir rápido. La mayoría son saludos y entonces esos nos vamos a saltar un poco. Pero es una epístola que Pablo escribe mientras está en la prisión. Más o menos se cree que esta epístola fue en uno de los arrestos de Pablo, no el último, porque él todavía habla acerca de que lo iban a liberar y después lo liberan, como vemos en Filipenses. Entonces, en este primer arresto, donde él está más o menos por 2 años, más o menos el año 61 después de Cristo. Pablo finalmente después vuelve a ser apresado y ejecutado, ¿no? Pero en este tiempo no, todavía es un arresto que es temporal, el Espíritu le ha revelado que va a salir y sabemos que sale después, pero mientras él está en arresto, él puede estar mandando cartas y recibir visitas. Es un arresto un poco raro que él estaba en Roma, porque él era un ciudadano romano y el emperador todavía no estaba seguro de qué querían hacer con los cristianos. Entonces todavía él está con ciertas libertades, ¿no? Entonces, eh, más o menos este es el contexto. Entonces resulta, de hecho creemos que esta carta llegó a la iglesia de Colosas junto con la carta a los colosenses. Entonces viene un hermano a visitarlo y pasa algo muy chistoso. Hagan de cuenta que hay un hombre que se llama Filemón, y Filemón tenía esclavos y él era un hombre cristiano. Y a veces no podemos entender por qué, dices, ¿cómo que era un hombre bueno y cristiano que además tenía esclavos, ¿no? Pero hay que entender un poco el modo de producción que se vivía en ese momento. Y a veces, como ya hemos hablado, la Biblia no habla como tal de abolir la esclavitud, ¿no? Porque realmente muchos estudiosos han llegado a la conclusión, y lo puedo decir como economista, que realmente hubiera sido muy complicado para la gente pobre, porque ellos se vendían como esclavos y entonces lo que pasaba es que estas personas les daban de comer, los cuidaban, había reglas sobre cómo debían, tanto en el Antiguo Testamento como en el Imperio Romano, de cómo debían de tratar a estas personas, ¿no? Y también tenían derecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Imperio Romano, de comprar su libertad. Entonces era como un arreglo, era como un empleo de por vida. Pero el amo tenía obligaciones para con sus esclavos. Entonces, la esclavitud fue un arreglo, por supuesto que no es la provisión original de Dios. Dios no nos creó para ser esclavos, pero es una consecuencia de la caída. Y por supuesto que Dios no lo aprueba en el sentido de que el Señor, en el pueblo de Israel, si vemos en Levítico, él les dice, si tú sabes que tu hermano tuvo que venderse porque tenía tantas deudas que no le quedó otra más que entregarse como esclavo, ve y paga, ve y paga. Si tú tienes para pagar, paga para que lo liberen, ¿no? Y también la Biblia dice que había que poder, en el Antiguo Testamento, en Levítico, los judíos tenían prohibido tener como esclavos a judíos, y si tenían esclavos que eran extranjeros, ¿se entiende? Tenían la obligación de permitirles comprar su libertad. Entonces no podían ser esclavos para siempre. Entonces, lo que Dios había hecho es, tanto en el Antiguo Testamento, es regular la esclavitud, ¿no? Entonces, básicamente, estamos partiendo de esto. Y en la iglesia de Colosas sabemos que había un hombre que tenía esclavos. Y Pablo, fíjense lo que escribe en Colosenses a estos esclavistas y a estos esclavos, porque claro que había esclavos que se habían vuelto cristianos y había esclavistas que se habían vuelto cristianos, dueños de esclavos, y había entonces una relación cuando se convertían, de que había amos y siervos que a su vez eran cristianos. Fíjense, estamos en Colosenses 3, 22. Entonces,
Nada más quiero hacer un énfasis aquí. Por eso estamos deteniéndonos tantito antes de empezar. La Biblia no llama a abolir la esclavitud, pero sí llama al amor al prójimo. Y es natural que en una sociedad donde se ama al prójimo como a ti mismo, en algún momento la esclavitud quede abolida. Por eso las naciones cristianas fueron las primeras en abolir la esclavitud. Fíjense cómo dice Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Es decir, son sus amos, pero no son los amos de sus almas, solo en esta tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con justicia sufrirá las consecuencias del mal, perdón, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Es decir, tanto esclavos como libres van a ser juzgados por Dios. Y lo dice en el 4:1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Entonces, Dios había mandado, o el apóstol Pablo no había hecho como tal un llamado a la emancipación de las personas que se convertían y tenían esclavos, que los liberaran, pero sí a que los trataran nada más como a su prójimo, que como dice Jesús, como dice la Biblia y como dice el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, imagínense, era una relación de alta responsabilidad. Entonces, ya en este contexto, vamos a contar la historia de, que no está como tal en la Biblia, pero que es necesario conocer el contexto. Hagan de cuenta que Filemón, que era un hombre piadoso, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo seguramente, vamos a ver por el contexto, le robó e hizo cosas que no debía. Después huyó de Colosas a Roma. Entonces sale huyendo y seguramente tuvo que robarle para el camino, quizás se robó un caballo, ¿no? Y además seguramente ya le había hecho un agravio, que es lo que lo hizo salir, que quizás también lo descubrió robando, porque los esclavos llegaban a ser administradores, ¿no? Podían ser el jefe de la casa y tenían lugares de prominencia. A pesar de ser esclavos, podían llegar a ser gente de prominencia dentro de haciendas grandes, porque así es como ellos producían. Entonces, sabemos que seguramente Filemón era un hombre muy rico. De hecho, sabemos que la iglesia se reunía en su casa. Ahorita vamos a ver en los primeros versículos que se reunía en su casa. Entonces, este Onésimo sale huyendo de la casa de Filemón y como Jonás va huyendo y justamente se encuentra donde tenía que ir, ¿no? Entonces, resulta, esto está un poco chusco, pero es verdad, porque la Biblia no nos dice que Pablo ya conociera a Onésimo. Ahora, no nos dice que no, pero lo más probable es que no, porque nos dice que resulta que se convirtió por la predicación de Pablo en Roma. Entonces, imagínense, sale huyendo de Filemón, se encuentra con Pablo, se convierte por la predicación de Pablo en Roma, y ahora Pablo lo manda de regreso, cuando se da cuenta de todo lo que pasó, y le dice, ahora vas a regresar con Filemón. Pero entonces luego no lo envía nada más así, le manda una carta para que lo reciba, y eso es lo que vamos a leer. En realidad en esta carta, que es una carta muy personal, no es una carta que hable mucho de teología o de que lo que hizo Cristo en la cruz, pero es una carta poderosa que creemos que es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, y está en la Biblia porque el Señor quiere que sepamos cómo debemos actuar. Si yo pudiera resumir esta carta en unas palabras, sería que nos enseña a vivir el Evangelio a través de la gracia del perdón. Nos habla de cómo debe ser nuestra relación con otros cristianos, cómo nuestra relación con otros debe reflejar la gracia que hemos recibido de Cristo. Habla del perdón, del compañerismo entre creyentes, de vivir el Evangelio, ¿no? Entonces, básicamente de eso es de lo que habla esta carta. Pues vamos a leerla rápidamente y vamos a ir explicando un poco de lo que dice. Dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ya dijimos que Pablo está en Roma prisionero, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entendemos que aquí Arquipo quizás era el pastor de la iglesia, pero lo que sí no nos queda claro, pero lo que sí sabemos es que ocupaba un puesto de liderazgo.
porque después dice nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, aunque era una carta privada, era una carta a Filemón, es una carta que estaba mandada para leerse públicamente. Por eso dice, y a la iglesia que está en tu casa. Es una carta para Filemón, pero para leerse públicamente. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en esta parte es simplemente un saludo, ¿no? En el que nos hace saber que Filemón era un hombre conocido en la iglesia. Dice, el amor y la fe de Filemón, ahí dice en la segunda parte, dice, en el versículo 4 estamos. Doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Aquí está diciendo que tiene fe hacia el Señor Jesús. Es como un sándwich. No es que esté diciendo que tiene fe en los santos. Está diciendo que tiene amor a Jesús, perdón, amor y fe en Jesús y amor en los santos. ¿A quién se refiere por los santos? Ahorita vamos a ver en el versículo de adelante, dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, para que llegando a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, ¿sabes quiénes son los santos? La iglesia, no está hablando de los santos a los que la iglesia de Roma habla, está hablando de los miembros de la iglesia. Cuando dice santos, está hablando de los cristianos. Dice, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Es decir, él era un hombre piadoso, era un hombre bueno, no era un amo cruel, era un hombre que era reconocido en la iglesia porque él consolaba los corazones de los demás. De hecho, Pablo por eso dice que él era un hombre bueno. Y entonces Pablo no mandó a ciegas a Onésimo, ¿no? Aunque él sabía que Onésimo, por ley, de acuerdo a la ley romana, quizás tendría que haber sido castigado o pudo haber sido apresado, pero él sabía con quién lo estaba enviando y a dónde lo estaba enviando. Entonces, dice, y ruego, estoy en el versículo 6, y, y, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, yo oro para que tengas una fe madura. Yo creo que aquí Filemón ya se había dado cuenta de lo que le iban a pedir, porque además, pues obviamente Onésimo estaba sentado ahí en primera fila, porque él llegó con la carta, ¿no? Entonces dice que es como si estuviera diciéndole, oro para que sigas confiando en Cristo hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos en Cristo. Si lo parafraseáramos, algo así le está diciendo, lo está animando, porque le está a punto de pedir un acto de fe y misericordia pública que requiere que su fe esté firme, porque perdonar requiere fe, ¿verdad? Porque pasar por alto la ofensa requiere tener una fe en Cristo, y mientras más grande es la ofensa, yo creo que implícitamente se está reconociendo que Onésimo verdaderamente había hecho algo malo, porque Pablo no lo hubiera exhibido así. De hecho, la Biblia, si vemos en diferentes versículos, no manda que hablemos de los pecados de alguien frente a toda la iglesia, a menos que él reconozca públicamente o se entienda y se sepa que ha pecado. Entonces, ya Onésimo ha reconocido que ha pecado y por eso están hablando públicamente de lo mal que hizo. Fíjense cómo dice en Colosenses 1:9 y 3:10, porque como dijimos, estas cartas llegaron juntas, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas y temas recurrentes de los que el apóstol va a estar hablando. En Colosenses 1:9 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, ¿de qué sirve tener comprensión espiritual? En el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la paciencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces tenemos el Evangelio, lo comprendemos y entonces podemos vivir una vida que dé fruto, una vida de obediencia a Dios. Es lo que
Pablo está transmitiendo aquí. Pablo ha hablado lo mismo que Santiago. ¿Se acuerdan cómo dice Santiago 2:18 cuando estábamos estudiando Santiago? Dice Santiago 2:18, pero, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo en el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, ya hemos visto, y si vemos el capítulo, aquí concluye Santiago en este capítulo, perdón, esta porción de la escritura, en el 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, Pablo, al mismo tenor que todo el Nuevo Testamento, habla de que nosotros demostramos nuestra fe por nuestras obras. Y nuestras obras, a su vez, son el reflejo de nuestra fe. Por lo tanto, si queremos hacer obras que agraden al Señor, estas provienen de la fe que tenemos en el Señor. Y la fe es un don del Espíritu Santo. Entonces, nuestras buenas obras que agradan a Dios y que bendicen a los demás que nos rodean, provienen del Espíritu Santo obrando en nosotros, de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a confiar yo en el Señor para hacer algo que requiera de fe si no tengo fe? Por eso Pablo está diciendo aquí en el 6, y lo voy a volver a leer, porque este creo que es el versículo central de la carta. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, es decir, que tu fe te sirva de algo, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Es decir, mediante Cristo, si creemos en Cristo, si creemos en el Evangelio de la gracia y del perdón que hemos recibido, vamos a poder hacer lo que es correcto. Y en este caso, Pablo está a punto de pedirle que perdone a Onésimo. Y yo creo que ya se lo imaginaba, porque estaba sentado en primera fila, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Hasta me da un poco de risa la situación, ¿no? ¿Cómo estaba Onésimo? Estaban leyendo la carta y Onésimo así como esperando, ¿no? A que acababan de leer la carta, ¿no? Seguramente la gente que estaba ahí también sabía lo que Onésimo había hecho. Entonces Pablo tiene en mente que se haga una demostración pública de cómo debe un cristiano responder. Perdón, es que no conecté la computadora. ¿Cómo debe un cristiano responder ante una ofensa? Y no es algo nuevo, como decíamos, ¿no? Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento constantemente que para los cristianos perdonar nunca es una opción. No es que no sé si es la voluntad de Dios que perdone. No, ya sabemos que el Señor nos ha perdonado, que debemos perdonar. Ahora, eso no significa restituir las cosas o las relaciones a como estaban antes, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de perdonar, de no guardar rencor, de no guardar ira, de poner la otra mejilla, de ser reconciliadores, ¿no? Entonces, en el versículo 7 dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Entonces, Pablo está hablando de que este es un hombre justo, este es un hombre temeroso de Dios, que ha confortado los corazones de otros cristianos. Y la palabra corazón, decía, platicar yo con mi abuela, que en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, excepto Mateo, eh, que en griego, eh, se me fue. Así que en griego, la palabra corazón, como está aquí, es traducida como entraña, sería en griego más o menos. Y solamente aparece algunas veces en el Nuevo Testamento, menos de 10. Y 3 de esas veces aparecen en esta misma carta. Porque Pablo está hablando, esta traducción de corazón es como sentimientos más que nada, porque ellos entendían cuando estás muy enojado o muy preocupado, ¿dónde sientes esos sentimientos? En el estómago, ¿no? Y ellos que pues no entendían mucho de anatomía como nosotros, pues sentían que venía de sus entrañas, ¿no? De adentro. Entonces, Pablo está diciendo, yo sé que tú has consolado los sentimientos de otros y ahora le está mandando a uno que necesita que tengan esa sensibilidad con él. Seguramente tenía miedo, ¿no? Imagínate que te digan, ahora tienes que regresar ahí a esa casa donde saliste mal.
Pero entonces Pablo le está diciendo, trátalo. Así, primero le está recordando quién es él. Le está diciendo, yo sé que tú eres un hombre, no eres un hombre cruel, sino que eres un hombre que consuela a otros. Y ahora sí, hasta ahora Pablo ha venido preparando a Onésimo, a Filemón para lo que le va a pedir. Y en el versículo 8 ya se la canta. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, es decir, Pablo es un apóstol, es el último de los apóstoles, no en el sentido de que era el único vivo, porque sabemos o creemos que el último en morir fue Juan, pero en el sentido de que él fue el último en ser llamado a ser apóstol. Es decir, Pablo tiene una autoridad apostólica. Él podría ordenarle a Onésimo que hiciera lo que es correcto, así como muchas veces lo hace, ¿verdad? Él muchas veces, en sus distintas cartas, vemos cómo él da órdenes sobre lo que es correcto. Dice, si Jesús enseñó esto, entonces yo les digo que no es correcto hacer esto, porque él tiene esa autoridad, porque él fue el llamado por Cristo. Él vio a Cristo, literalmente vio a Cristo. Esa es una característica de un apóstol, que vio a Cristo. Por eso dice, yo soy el último. Entonces, con esa autoridad apostólica, él podía ordenarle, simplemente decirle, y te ordeno que lo recibas para que sea de buen testimonio, para que muestres a otros la gracia que has recibido. Pero entonces ya no sería gracia de parte de Filemón. Y Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, lo que quiere es que se haga una demostración pública de verdadera gracia. Pero si es por obligación, ya no es gracia. Entonces, por eso Pablo dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que es correcto, no obstante, versículo 9, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, porque Pablo nunca se entendió como prisionero del emperador romano. Él siempre supo que si él estaba en la cárcel, era porque Cristo así lo quería. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. O sea, Pablo está diciendo que Onésimo es como su propio hijo. Ya está aquí completamente abierto Pablo la intención de la carta, enviarle a su propio hijo, a Onésimo, a quien él ha adoptado como si fuera su propio hijo. Entonces, el perdón genuino es lo que el Señor espera de nosotros y es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, que haga una demostración pública de esa gracia y del perdón que debe caracterizarnos como iglesia. Por eso no lo obliga, sino que lo invita en amor, porque él ya sabe cómo va a responder él, porque él ya sabe cómo responde un cristiano y él ya sabe que él sabe lo que es correcto. Entonces no hay necesidad de ordenar, simplemente de estimularlo a las buenas obras. Es lo que Pablo quiere hacer, no quiere imponer. En el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te era útil, pero ahora era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Aquí es curioso porque el nombre de Onésimo significa justamente útil en griego. Entonces Pablo está haciendo un juego de palabras y dice, aunque era útil, nos era inútil, o mejor dicho, te fue inútil porque te robó, pero ahora nos es útil, o sea, Onésimo, ahora sí es Onésimo. Entonces, en el versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y aquí es la segunda vez que aparece la palabra que dijimos que se traduce como entrañas. En la primera le dijo, porque tú consuelas los corazones, a Filemón, tú consuelas esos sentimientos. Luego, en la segunda vez, vuelve a aparecer esa palabra, la que se traduce como entrañas, de nuevo. Dice, como si él fuera mi propio corazón. Es como si te llegara un paquete y fuera un corazón. Es lo que le está diciendo, es, yo te mandé mi propio corazón, es decir, yo siento por él lo que pasa con él. Qué responsabilidad le está poniendo a Filemón. En el versículo 13, y aquí es algo muy interesante porque Pablo realmente está peleando con todas sus fuerzas por Filemón, ¿no? Está preocupado por él, y eso es una demostración del amor de un intercesor como Pablo, ¿no? Que intercede quizás por el que era el enemigo más. Si Onésimo pudiera tener un enemigo en esta tierra, sin duda era Filemón, porque le había robado, se había escapado y todo, ¿no? Entonces imagínense que el apóstol Pablo mismo, con ese ministerio de reconciliación que tenemos, ¿se acuerdan cómo dice
en una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, Pablo como hijo de Dios, como representante de Dios, también dice en otro versículo que Dios nos ha encargado a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Pero no se refiere entre personas solamente, sino una reconciliación. Hay dos tipos de reconciliaciones, por así decirlo. Una que es horizontal, es decir, de abajo hacia arriba, de nosotros con Dios, y a eso se refiere principalmente, ¿verdad? Pero también existe una reconciliación vertical, porque los problemas, el rencor, los desacuerdos, los pleitos, son consecuencias de la caída. Adán y Eva no se peleaban en el huerto del Edén, no tenían estos problemas maritales, ¿no? Pero cuando vino la caída, sus hijos se mataron. No mató Caín a Abel, porque la caída, la separación espiritual de Dios, cuando entró el pecado en el mundo, entraron los pleitos, los robos, el enojo, el rencor, esas cosas entraron junto con el pecado, son consecuencia del pecado y están en nosotros porque tenemos un cuerpo que es propenso al pecado. Entonces, Pablo está siendo muy claro y está expresando su deseo de que Filemón demuestre que él tiene una nueva naturaleza, que ya no es como los del mundo, que si llega a su esclavo, pues yo creo que lo manda a castigar o lo mete a la cárcel, ¿no? Pero le está diciendo, no, te ruego, intercedo por él para que lo perdone. Es como si él fuera mi propio corazón. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos encargado el ministerio de la reconciliación, primeramente de nosotros con Dios, pero también entre los hermanos. 13. A quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Aquí me da un poco de risa porque le está diciendo, es que si yo ya estoy anciano y estoy en la cárcel, y tu esclavo ya está aquí conmigo sirviéndome, pues Pablo hubiera podido decirle, nada más te aviso que ya encontré a Onésimo, ya es cristiano y me lo voy a quedar. No, pero Pablo dice es que eso no sería moral ni ético. Te lo mando de regreso. Versículo 14 dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pero ¿por qué Pablo? No porque él tenga miedo a la reacción de Onésimo, porque ya vimos que él podría fácilmente quedarse con él, o ni avisarle que ya lo encontró, ¿no? U ordenarle que lo emancipe. Pero simplemente le dice, para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad, para que Dios sea glorificado, para que tú muestres a Cristo. Esto será un beneficio para la iglesia que está ahí, para todos los que saben lo que Onésimo hizo y para todos los que están, para que todos los que van a saber este testimonio. Versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Entonces Pablo, como buen apóstol de Cristo, no está viendo las cosas terrenalmente, sino espiritualmente. Y es un poco, ¿se acuerdan lo que le dice José a sus hermanos? ¿Se acuerdan? Les dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien, porque Él sabe que su vida está en manos de Dios. Entonces, Dios utilizó aún esta situación para su gloria. Y Pablo dice, aún para esto se apartó, para que Dios sea glorificado, para que sea un testimonio de gracia, del perdón que los cristianos debemos demostrar a nuestro prójimo. Versículo 16. Mas no ya como esclavo, sino más que un esclavo como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, que tanto en la carne como en el Señor. ¿Por qué? Porque el Pablo es muy importante para él recordar que el estatus principal que define a Onésimo no es si es esclavo o libre, sino el hecho de que está en Cristo. Por eso dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo le está diciendo a Filemón, no se te olvide que él era tu esclavo y puede que siga siéndolo, porque Pablo no le dice abiertamente ya, emancípalo, sino que le está diciendo, solo recuerda que antes que ser tu esclavo, es un hijo de Dios, igual que tú, y son uno mismo, porque los dos son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo recuerda que ese es el estatus más importante, ahí nomás.
Versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, y aquí es algo como una intercesión muy fuerte, ¿no? Pablo está dispuesto a anteponer su amistad con Filemón para interceder por Onésimo. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Es decir, trátalo como me recibirías a mí. Prepárale una habitación como me lo hubieras preparado a mí. Yo creo que si el apóstol Pablo hubiera llegado, le hubieran matado un cabrito, ¿no? No sé qué hubieran preparado, pero algo hubieran hecho, ¿no? Imagínense, Pablo le está diciendo, haz una demostración pública de perdón y gracia. No solamente lo recibas de, ya está bien, ya dijo Pablo que pases central. No, le está diciendo, recíbelo ya, no como lo hubieras recibido, no solo como si nada hubiera pasado, sino como si fuera el apóstol Pablo, yo mismo el que está llegando. Versículo 18. Y si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. O sea, es como si Pablo estuviera haciendo lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Es una imagen de Cristo, porque todo lo que vemos en la Biblia nos apunta a Cristo. Pablo es un imitador de Cristo cuando hace esto, ¿verdad? Y está diciendo, así como Cristo pagó por nuestros pecados, así nosotros pagamos por los pecados de otros, ¿no? Es decir, si alguien me debe, yo sé que no tiene para pagar y es mi hermano en Cristo, puedo tener gracia con ellos. Ahora, esto no significa, porque podría malentenderse y pensar que cuando llegue un ratero, pues vamos a dejar que se lleve todo y sí, te toma la cartera también, ¿no? No, está hablando de la comunión entre los hermanos, entre los cristianos, porque no debería de haber conflictos entre nosotros, ¿no? Que lleguemos a la congregación y se sienta uno por allá y el otro hasta allá, ¿no? Y se hacen caras y dice, ay, no, es que no quiero que se me acerque y a este no lo saludo. Es lo que está hablando, es lo que está diciendo. De hecho, muchas veces en esta carta, varias veces aparece la palabra comunión, koinonía, es decir, la comunión de los hermanos. Es muy importante esta carta para entender que debemos de mantener la unidad como cuerpo de Cristo. No permitir que las cosas de este mundo nos separen de vivir como uno solo. Cristo, ¿cómo oró al Padre? Decía en Juan 17, que dice, Señor, es todo lo que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno, ¿verdad? Ese es el corazón de Cristo para su iglesia. No están en vano esas palabras de Cristo. Él quiere que sepamos que anhela que seamos uno, que habitemos en unidad. Por lo tanto, tenemos que no permitir que los pleitos y las cosas de este mundo nos separen. Versículo 18. Y si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. O sea, Pablo está diciendo, si quieres hacer efectiva su deuda, te lo digo en serio, yo pago lo que sea necesario. Yo pago por él. Por no, pero aquí Pablo dice algo también un poco gracioso. Dice, por no decirte que tú mismo te me debes a mí. O sea, cárgalo a mi cuenta, pero recuerda que tú mismo te ves a mí. ¿A qué se refiere? Pues a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Porque finalmente Filemón también era un deudor como todos nosotros, en el sentido de que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, todo ser humano, ya sea que lo entendamos o no, debemos a Dios nuestra vida, porque fuimos creados por Él, nos rebelamos contra Él y por lo tanto somos presos de muerte. Pero por el Evangelio de la gracia de Jesucristo, dice la Biblia que Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiera vivido la vida que nosotros vivimos y ahora nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida justa que Él vivió, es decir, estamos viviendo por la cuenta de Cristo. Él paga por gracia, gratuitamente. Pero ¿cómo llegó Filemón a conocer ese evangelio? Pues por la predicación y el ministerio del apóstol Pablo. Por eso le dice, una deuda más grande, una deuda espiritual, una deuda que trasciende esta tierra, te fue perdonada a ti gracias a mi ministerio. Entonces, si yo, cárgasela a mi cuenta, le dice. En el versículo 19 seguimos. Y luego 20, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, en otras ocasiones Pablo ha dicho, yo no quiero tomar nada de ustedes.
Pero ahora sí le está diciendo, permíteme tomar de ti un poco. Ahora sí que corta una flor de tu jardín, le está diciendo. Permíteme disfrutar esto de ti, que perdones a Onésimo. No le está hablando de lo económico, no está hablando de otra cosa, está hablando, porque ella le dijo, si quieres yo pago. Le está diciendo, permíteme el gozo de saber que perdonaste a Onésimo como Cristo nos manda a hacer. Porque yo creo que para este momento Onésimo ya, perdón, Filemón ya está acorralado, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en el versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Sabemos que sí les fue concedido que los visitara. Bueno, no sé si los visitó, pero sí sabemos que fue liberado. Después Pablo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este versículo? Está muy claro, ¿no? Realmente es una epístola sencilla, pero bien profunda, porque nos habla de la importancia del perdón. Casi podemos decir que es un libro de la Biblia, uno de los 66 libros de la Biblia, dedicado a la importancia que es para el Señor la unidad en la iglesia, la unidad entre los hermanos. El Señor le importa la unidad en la iglesia. Por eso Dios se toma el tiempo de que exista en la Biblia un registro de cómo el apóstol Pablo lidió públicamente con un conflicto entre hermanos en Cristo, para que hubiera perdón. Entonces, ¿dónde aparece Cristo en este libro? Pues en todos lados, implícitamente, ¿no? Constantemente se apela a lo que Cristo hizo por nosotros. Sobre la base de eso podemos perdonar a otros. Si Dios me perdonó a mí lo imperdonable, yo soy libre para perdonar a otros. Y nos recuerda un poco la parábola de Cristo, que es con lo que quisiera cerrar esta mañana. Vamos a Mateo 18 del 21 al 35, por favor. Múltiples veces Cristo habla de esto, ¿no? No sé si se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando él llega, el padre ay, no, ya llegó, ¿no? Se esconde y no lo quiere recibir. Y le dice, está bien, pídeme perdón, pero de rodillas, ¿no? Y bueno, me vas a pagar todo lo que me debes. No, el padre dice, ni siquiera tienes que decirme nada, te perdono. Y ni hablemos de lo que te llevaste, ¿no? O sea, Cristo constantemente habla del perdón. También se acuerdan de un versículo que dice Jesús, si estás ahí frente al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas, ¿no? Porque el Señor quiere que estemos a cuentas. Aún si es la persona, eh, si tú no eres perdón, si tú eres el ofendido y no el ofensor, Dios quiere que estemos a cuentas. El mundo nos dice, no, el que la hace tiene que ir a pedir perdón. Pero Cristo dice, no, yo voy a bajar a morir por mis enemigos. Porque dice la Biblia que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios cuando Él nos buscó a nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser el ejemplo para nosotros como Cristo? Cristo oraba por sus perseguidores, ¿verdad? Y nos manda que oremos por ellos. Cuando estaban crucificando a Cristo, Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban imitó a Cristo mientras lo estaban apedreando igual. Entonces, nosotros debemos de ser igual, imitar a Cristo. El estándar es muy alto de perdón. Por eso Cristo, vamos a Mateo 18, 21 y 35, dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, Cristo dice infinitamente, prácticamente es infinitamente. Fíjense, luego Jesús cuenta una parábola para ilustrar esta verdad. Dice Jesús, pero el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, monedas. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagar la deuda, o sea, lo hizo esclavo. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré, y todo te lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, o sea, el 10% de lo que él, no mucho menos, de lo que él debía. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfureció su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, Jesús nos exige no solamente un perdón por obediencia o porque por el que dirán, es que van a decir que no soy una persona piadosa si no muestro perdón. No, Dios demanda perdón de todo corazón, porque Él nos ha perdonado a nosotros de todo corazón. De hecho, la Biblia enseña, podemos leer, lo pueden leer después en Primera de Pedro, que es pecaminoso recordar lo que Cristo ya perdonó. No podemos vivir como cristianos. Dios dice, yo ya no me voy a acordar de eso, tú ya no te acuerdes. Esa misma actitud debemos tener hacia las personas que nos han ofendido. Perdonar, perdonar, pedir perdón a veces, incluso si no hemos ofendido. Decir, perdóname porque creo que te sentiste ofendido por esto. Tomar la iniciativa, así como Cristo tomó la iniciativa de morir por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Entonces, sin duda hay una aplicación y es personal. Todos sabemos en qué áreas, yo creo que todos podemos pulir nuestra gracia hacia otros, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer. Dios nos ha mostrado una gracia que no podemos medir y deberíamos actuar así como hemos recibido de gracia, dar de gracia gratuitamente, gratis, recibimos el pago de nuestra deuda, una deuda que no podríamos pagar porque nadie puede pagar esa deuda con Dios, solamente Cristo lo pudo hacer, Él nos dio gratuitamente y lo menos que podemos hacer es hacer lo mismo con otros, mucho más con nuestros hermanos en Cristo. Es lo que Pablo enseña en esta carta, lo que el Espíritu Santo habla a través de su apóstol en esta situación. Yo creo que no está en vano en la Biblia. A mí me habló mucho mientras lo estaba leyendo y yo sé que a ustedes también y nos exhorta, incluso no solo cómo podemos perdonar y pedir perdón, buscar la reconciliación, sino también eh, hacer mediadores. Y otra cosa muy importante, yo creo que la actitud de Onésimo, eso es bien importante, no era abusiva, sino de una persona verdaderamente arrepentida, porque él conoció a Cristo y se arrepintió. O sea que esto no es una excusa para que alguien abuse de otros cristianos sabiendo que ellos lo van a perdonar. De eso no está hablando, esa no es la actitud de Onésimo. La actitud de Onésimo era de un hombre humilde, arrepentido. Yo no sabemos lo que pasó después de eso, pero Pablo habla con él de una manera que le hace saber que él verdaderamente ha recibido a Cristo, ha creído a Cristo, y la Biblia nos manda a pagar lo que debemos, a ponernos a cuentas si nuestro hermano se ha ofendido, y yo creo que esa es una actitud cristiana. Una actitud cristiana no es abusar de esta situación, de decir, pues le pido prestado y no le voy a pagar. De total, eso no es cristiano, eso no es lo que enseña. Al contrario, enseña a ser responsables de todo lo que hacemos, no ser deudores de nadie, ni moralmente, ni económicamente, ni en ninguna manera. Eso es también una enseñanza que no podemos pasar por alto, que está implícita, pero que no podemos pasar por alto. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien traiga la aplicación a nuestro corazón, que nos permita compartir esta verdad con otros, principalmente con nuestro ejemplo, ¿no? Siendo generosos con el perdón a aquellos que nos han ofendido. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor Dios, la necesidad que tenemos, Señor, de tu palabra todos los días, Señor. Gracias porque hoy podemos estudiar, Señor Dios, esta carta, Señor Dios, a Filemón. Padre, porque sabemos que a pesar de haber pasado tantos años, Señor Dios, pasamos por situaciones tan similares como cuerpo de Cristo.
Sabemos, Señor Dios, que muchas veces hemos guardado rencor, no hemos mostrado la misericordia que deberíamos, Señor Dios, y no nos hemos dado cuenta de que tú nos has perdonado tanto, Dios, que las ofensas contra un Dios santo como tú no se comparan contra las ofensas contra nosotros, Dios, y hemos pasado por alto que tú sí nos has perdonado a nosotros. Ayúdanos, Señor Dios, a tener un corazón humilde, Señor Dios, y perdonador, que pueda, Señor, pasar por alto la ofensa, así como tú muchas veces has pasado por alto nuestras rebeliones, nuestras ofensas, nuestras blasfemias, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a ser obedientes a tu palabra, pero no solamente hacerlos por temor a las represalias o por las apariencias, sino de todo corazón, Padre, perdonando como quien le ha sido perdonada una deuda que no puede pagar. Ayúdanos a vivir en ese entendimiento, Padre, de la gran deuda que nos has perdonado, que todos los días podamos recordar, tener un corazón agradecido por tu gran amor. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de la gran deuda que teníamos, Señor, y la gran gracia y misericordia que hemos recibido de ti en Cristo, en el perdón que hemos recibido, para que podamos vivir con gozo sabiendo que el mayor de nuestros problemas ya ha sido resuelto en Cristo y que somos libres para vivir una vida mostrando gracia a otros, así como hemos recibido de gracia. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Te pido que sigas hablando en nuestros corazones, Señor Dios, y que nos guardes, Señor, esta semana. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Los dejo con